Radio La Voz CG6, opinión ciudadana y profesional. Empezamos. Buen día, queridos oyentes, bienvenidos una vez más al mejor programa de la mañana. Infórmate y aprende en su radio La Voz CG 94.5 FM, la única radio que emite temas importantes como los que trataremos el día de hoy, los cuales son tipos de movimientos, asientos contables y métodos de contabilización. Nos encontramos con la presencia de invitados especiales quienes nos aclararán estos temas. Hoy requeriríamos la presencia del presidente del GAT municipal de Pedro Carbo, sin embargo, por motivos personales no pudo asistir a esta invitación. Lamentable hecho, pero en su representación nos acompaña la secretaria del GAT municipal de Pedro Carbo. Buenos días, licenciada Lilibet Gómez. Para empezar con esta entrevista, yo quisiera que nos dijera qué conoce usted sobre los hechos económicos y cuál es la participación de estos dentro de la contabilidad gubernamental. Buen día, señorita Chacín y comunidad oyente de esta radio. Primero quiero empezar dándole las gracias por la invitación y a la misma vez informarles que el día de mañana se dará lo que es una junta directiva con la participación del presidente, el tesorero y demás directivos de este GAC municipal del Cantón Pedro Carbo, para tratar temas relevantes a lo que es sobre la parroquia y para presentar los debidos ingresos y gastos de la misma. Y pues bueno, haciendo énfasis a su pregunta sobre los hechos económicos, deberán contabilizarse en la fecha en que esto ocurra, de acuerdo a las disposiciones legales y prácticas comerciales generalmente aceptadas. No se realizarán registros en cuentas diferentes a las establecidas en el catálogo general. En la contabilidad gubernamental es cualquier actividad u operación que realice la entidad, ya sea una compra, una venta, un crédito, un bono, una regulación. Bien, licenciada, haciendo referencia a lo que acabo de mencionar, hay que recalcar que el Ministerio de Economía y Finanzas, en su acuerdo ministerial 326, establece que dentro de los hechos económicos deben también consolidarse lo que es el libro diario general, que está integrado por algunas cuentas iniciales donde se identifica también los diferentes tipos de movimientos que se mencionaron anteriormente y que están mencionados en la norma técnica de contabilidad gubernamental, y la agrupación de los hechos económicos. Bueno, y partiendo de los tipos de movimientos, ¿qué puede decir usted al respecto? Ya sabemos que los hechos económicos datan de un proceso de contabilización y que son identificados por 5 movimientos, los cuales son la apertura, financiero, ajuste, cierre y cuentas de orden. Estos abarcan las transacciones dentro de cualquier tipo de proceso económico. Financiero en el sector público, no financiero. Como ya lo dije, esto es un proceso y cada uno de ellos son identificados por una letra, donde la apertura es reemplazado con una A, financiero con una F, ajuste con una J, cierres con una C y cuentas de orden con una O. Así serán identificados cada uno de estos movimientos. Bueno, les explico para entrar en contexto. El primer movimiento, como ya lo he dicho, es el de apertura. ¿Qué pasa con esto? Este primer asiento contable dentro del libro diario para iniciar sus actividades dentro de cada ejercicio fiscal. Esto se lo reconoce con la letra A. En este tipo de asiento se produce exclusivamente y por excepción. Este asiento se hará siempre el primer día hábil de cada año y contendrá los saldos de determinadas cuentas de estado y situación financiero de lo que es del ejercicio anterior realizado, que se trasladan al siguiente ejercicio. Dicho asiento se realizará en la fecha que inicie operaciones y con los datos que correspondan a su balance de situación inicial. Licenciada, le agradecemos por su participación sobre estos temas y enseguida damos paso a otro invitado especial a este espacio con la siguiente pregunta. Se ha hablado mucho de los tipos de movimientos, específicamente del inicial, es decir, el de apertura. Pero, ¿qué se conoce del movimiento financiero?
Y para ello damos la bienvenida a la ministra de Finanzas. Buen día, economista Natalie Pinargote. De manera muy concreta, explíquele a la comunidad oyente este tema. Muy buenos días, doy gracias por la invitación y pues bien, los asientos de tipo financiero se los reconoce con la letra F. Son aquellos en los que inmediatos o a futuro se producirá un impacto en la disponibilidad monetaria, ya sea por la recaudación de ingresos, la percepción de fondos ajenos, el pago de obligaciones, la utilización de fondos en la concesión de anticipos, a su vez y de acuerdo a las normas tributarias, identifica el registro de los hechos económicos con impacto inmediatos o futuros en la disponibilidad monetaria. En el proceso de contabilización es requisito básico la concurrencia de cuentas activos operacionales o de deudas flotantes. Es decir, no es una deuda que esté estática, sino que a futuro esa deuda puede volverse un activo para la institución. Tal contribución, ministra, y esperamos verla otra vez dándonos a conocer otros temas de importancia. Sabemos que a veces podemos cometer errores al momento de realizar un proceso contable y para ello también existe un tipo de movimiento, el cual se lo conoce como ajuste, identificándose con la letra J. ¿Cómo actúa este? Este tipo de asientos nunca, ni por excepción, generan afectaciones por ejecución presupuestaria. Corresponden a aquellas operaciones contables que se realizan para regular, trasladar o actualizar valores de determinadas cuentas y estas no se deben realizar ajustes en cuentas tanto de fondos operacionales codificadas con el número 11 y deudas flotantes, que es otra cuenta codificada con el número 21. Existen tipos de ajuste como ajuste económico que identifica el registro de transacciones por movimientos económicos referido en las normas técnicas de ajustes económicos. En las cuentas de los grupos de activos operacionales y de deuda flotante no se registrarán ajustes económicos, sino exclusivamente correcciones de errores. En los ajustes de años anteriores son aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se han producido luego de cerrado el ejercicio. El objetivo de su identificación es reportar tales hechos como fines de comparabilidad, y estos hechos se contabilizarán en el ejercicio vigente. Dando seguimiento a este proceso, hoy también nos acompaña una digna representante de la FEWE, la señorita Stephanie Quijije, defensora de los derechos de toda índole, especialmente de la parte económica de los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, quien nos dará su aportación como estudiante acerca del movimiento de cierre. Buen día, Zoila, gracias a ti y a Radio La Voz CG por la invitación a este espacio y poder dar a conocer a los oyentes justamente estos temas que se tocan mucho dentro de mi carrera de contabilidad y auditoría. Pues bien, los asientos de cierre se los reconoce con la letra C. Corresponden a aquellas operaciones contables que deben realizarse al final del ejercicio fiscal, luego de haber generado los estados financieros de fin de año, con corte el 31 de diciembre. Es decir, que sus flujos deudores y acreedores no intervienen en la generación de nuevos reportes o informes contables, solo están destinados a trasladar los saldos de determinadas cuentas al siguiente ejercicio fiscal. En caso de que exista una rectificación de errores contables, esta se realizará utilizando el proceso de reversión, que invalida total o parcialmente los flujos de las cuentas aplicadas a partir de la fecha de registro de la corrección. Se identificará con similar tipo de movimiento al de la transacción original, con valores precedidos del signo menos, por montos totales o parciales respecto a la operación que se corrige. Los oyentes también tienen inquietudes y es por ello que tenemos una llamada en línea. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto y qué desea saber? Estamos para atenderlo o atenderla. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Yunes Pinargote. Es verdad todo lo que dice la señorita, por eso se le denomina corrección de errores, pero creo que no solamente a mí, sino a las demás personas nos surge este interrogante. Realizar este tipo de correcciones también causan afectaciones presupuestarias. Las afectaciones presupuestarias se realizarán exclusivamente en los asientos de tipo financiero identificados con la letra F, originados en la instancia del devengado, que se aplican en función de lo que instruyen las normas técnicas de derechos y obligaciones monetarias respectivamente. Los movimientos económicos, sean de ajuste, de cierre, al igual que los asientos de tipo financiero que no correspondan a la instancia del devengado,
nunca tendrán afectaciones presupuestarias, sino que más bien son considerados como notas explicativas. Ahorita Kijije disculpará mi intervención en su aportación, pero ¿cómo podemos hablar de que las afectaciones presupuestarias, los movimientos económicos nunca van a tener afectaciones y que solo se lo consideran notas explicativas? ¿Y entonces dónde quedan los derechos monetarios? Les aclaro, los derechos monetarios están presentes en los hechos económicos, que representan todos los recursos monetarios, independientemente de su recepción inmediata o futura, pero en algunos casos tendrán asociaciones presupuestarias a fin de registrar la ejecución de los ingresos del presupuesto, dando hincapié a las obligaciones monetarias, que nos dice que por el pago de las obligaciones incurridas se debitará la cuenta por pagar utilizada y se acreditará la cuenta de disponibilidades a través de la cual se produzca el egreso efectivo. En las obligaciones monetarias que se generen simultáneamente en el mismo acto, la instancia del devengado y el pago será igualmente obligatorio registrar ambas instancias. Le agradecemos por haber asistido a este espacio y habernos brindado un poco de sus conocimientos. Siendo las 10:20 de la mañana, contamos con la presencia de una analista financiera, la señorita Joyce Ponce, quien nos hablará sobre las cuentas de orden, cómo se representan estas y cómo se utilizan en la contabilidad. Las cuentas de orden se las reconoce con la letra O. Conceptualmente no representan valores reales, es decir, recursos ni financiamientos, elementos que constituyen la dualidad contable. Sin embargo, se las utiliza en la contabilidad a efecto de representar recursos y obligaciones probables a eventos de tipo administrativo, sujetos a contingencias o eventualidades, que de suceder pueden producir efectos patrimoniales y en los resultados para la entidad. Una vez ocurrida la contingencia que determina su apertura, su saldo parcial o totalmente tendrá que derivarse al estado de situación financiera y del de resultados. Con el uso de cuentas de orden es conveniente complementar su utilidad de apoyo al control mediante la utilización de auxiliares por tipos de especies fiscales valoradas, clases de garantías, detalles de bienes, entre otros, que contengan toda la información necesaria para perseguir su manejo idóneo. Identifica operaciones en las cuales intervienen cuentas destinadas a registrar el movimiento de valores cuando estos no afectan o modifican en los balances, pero que son necesarios a efectos de recordatorio contable, de control sobre aspectos administrativos o para consignar derechos y obligaciones probables o sujetos a contingencias, los cuales, si llegaran a sobrevenir o a realizarse, convierten valores contingentes en valores reales. Gracias, analista, por la información. Bueno, queridos oyentes, nos vamos a un espacio publicitario y ya regresamos con más información y demás invitados. Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Siendo las 11:40 de la mañana, regresamos con más. Y esta vez trataremos temas acerca de los asientos contables. Ciertas personas tienden a confundir un asiento contable de un tipo de movimiento. Son similares en cuanto a su registro, ya que se hacen de manera secuencial, pero se diferencian al momento de ser clasificados dentro de la contabilidad. Para profundizar más temas, tenemos la intervención del director del Departamento Financiero del municipio de Puerto López, el ingeniero Luigi Dueñas. Bienvenido. Buen día a todos y gracias a esta radio por la invitación a este espacio de ámbito netamente informativo. ¿Qué conoce usted de los asientos contables? Y si existen varios tipos de asientos, ¿los podría nombrar? Y además, ¿contienen estos algún tipo de composición? Se denomina asiento contable a cada una de las anotaciones o registros que se hacen en un libro de contabilidad, los cuales se realizan con la finalidad de registrar un hecho económico que provoca una modificación en el patrimonio de una empresa y por lo tanto un movimiento en las cuentas de una sociedad o una persona física. Y claro que existen tipos de asientos, los cuales son asientos simples, compuestos y mixtos. Los simples son aquellos en los que se afecta una sola cuenta del debe y una sola cuenta del haber, compuestos por una cuenta acreedora y una cuenta deudora. Los asientos compuestos son aquellos en los que la columna del debe y el haber son afectadas por más de un registro monetario, ya que están compuestos por una cuenta deudora y varias acreedoras, por varias cuentas deudoras y una acreedora, y por varias cuentas deudoras y varias cuentas acreedoras.
En lo que corresponde a los asientos mixtos, son aquellos en los que intervienen una cuenta deudora y dos o más cuentas acreedoras, o intervienen varias cuentas deudoras y una sola acreedora. En el sistema de partida doble, cada asiento se compone al menos de dos anotaciones, una al debe y otra al haber. Estas dos disposiciones hacen movimientos inversos y afectan al activo o al pasivo, y se fundamentan por el hecho de que todo apunte afecta al menos a dos cuentas y cada movimiento tiene una contrapartida. Así como existen los tipos de asientos, también existe una clasificación: el asiento contable por naturaleza y el asiento por destino. El asiento contable por naturaleza es aquel asiento de registro contable que nos indica el lugar de donde se han comprado o de donde se han efectuado los gastos, con el objetivo de planificar la producción o venta a realizarse dentro de un territorio nacional y de esta forma tener la información a nivel macroeconómico. En cambio, en lo que corresponde al asiento por destino, es el asiento o registro contable que se efectúa con el fin de aclarar y clasificar lo que se ha comprado o gastado y hacia qué centro de costo se transfiere. No me queda más que agradecer su participación y esperamos volverlo a ver para que nos brinde más de sus conocimientos. Y por ahora tenemos a un invitado prestigioso como lo es el alcalde del Cantón Puerto López, el licenciado Robinson Quimis. Muy buenos días con todos y muchas gracias por la invitación. Durante el programa hemos hablado mucho de los tipos de movimientos, los tipos de asientos, y dentro de estos hemos mencionado mucho el devengado. ¿Qué conoce usted sobre ello? En la etapa del devengado surge la obligación misma. Aquí se procede ya a realizar el registro contable para la afectación presupuestaria, dando surgimiento a la obligación de pago inmediato o diferido. Dependerá de la recepción de bienes y también previo al cumplimiento de la presentación de todos los documentos administrativos de respaldo. También dependerá de la disponibilidad de recursos económicos para que se dé la cancelación total de la obligación contraída por institución pública. ¿Hay alguna normativa en la cual se sustente lo que usted nos acaba de decir? Claro que sí, señorita. De acuerdo al reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 157, nos indica que la información financiera deberá ser registrada sobre la base del devengado. Por base del devengado entiéndase aquellos flujos que se registran cuando se crea, se transforma, se transfiere, se intercambia o se extingue un valor económico. Es decir, que los efectos de los eventos económicos se registren en el momento que ocurren, independientemente de que se haya efectuado o que esté pendiente de un cobro o pago del efectivo. Asimismo, el Ministerio de Economías y Finanzas establece que el principio del devengado proviene de uno de los tres métodos que permiten el reconocimiento de los hechos económicos y su registro en la contabilidad. Estos métodos son método valores efectivos, método acumulativo o valores devengados, método mixto o modificado. Método de valores efectivos es aquel que nos permite identificar una operación o transacción financiera siempre que exista presencia de dinero, ya sea por pago de obligaciones o recaudación de derechos. Método acumulativo o valores devengados es aquel que nos posibilita identificar los hechos económicos en el momento en que ocurren, independientemente de si existe movimiento o no de dinero. Método mixto o modificado es aquel que mediante el cual reconocen los hechos económicos referentes a ingresos cuando se percibe el dinero, método efectivo, y los gastos, ya sea por la percepción de los bienes o servicios, método devengado. El sistema de partida doble, que es también conocido como un libro de caja o contabilidad de ingresos y egresos, es aquella donde se realiza un registro de entradas y salidas monetarias, de manera que se calcula un saldo final como la diferencia entre ambos. Asimismo, esta apunta cuando hay ingresos o entradas y egresos o salidas. Por su naturaleza, su saldo debía ser siempre deudor o cero. Al no haber una notación paralela, ya no se utiliza y ha sido sustituido por otro más sofisticado. Tomando en cuenta el sistema de partida doble, el licenciado en Contabilidad y Auditoría, Aaron Rodríguez, nos dirá en qué consiste este sistema. Buen día y bienvenido. Esto es súper concreto y muchas personas e instituciones no toman en cuenta o a consideración como un tema tan importante dentro de cualquier tipo de proceso contable. Este consiste en registrar por medio de débitos y créditos los aumentos y o disminuciones o efectos que producen las operaciones en los diferentes elementos en los estados financieros.
manteniendo siempre sumas iguales entre las partidas debitadas y acreditadas, de forma que siempre se mantenga la igualdad entre los activos y el pasivo con la sumatoria del patrimonio neto. Este sistema tiene una regla, la cual define que en cada asiento contable intervienen al menos dos cuentas, una por el debe y otra por el haber. La suma de las partidas registradas en el debe coincidir con la suma registrada en el haber. El método contable de la partida doble se basa en la idea de que no hay deudor sin acreedor. Asimismo, todo hecho económico tiene su origen en otro hecho económico del mismo valor, pero de naturaleza contraria. En el método de la partida doble, el registro de los hechos económicos que afectan el patrimonio de una empresa se refleja en los libros en forma de asientos, que se registran en su libro diario. Registro contable indispensable por ley, numerado correlativamente y ordenados cronológicamente. Para registrar un asiento contable se anota primero las cuentas de debe, donde el débito equivale a un ingreso de dinero o de bienes, y a continuación la cuenta de crédito, donde el término crédito se utiliza para registrar una salida. Por su presencia y su breve aportación, licenciado, para con este programa. Asimismo, agradezco a cada uno de los invitados que se dieron cita a este espacio netamente de interés informativo. Siendo ya las 11:30, terminamos la emisión y nos vemos a la próxima con más temas de importancia, como los que se trataron el día de hoy. Mis queridos oyentes, tengan una linda tarde. Muy buenos días. Esta mañana vamos a dar a conocer la respectiva rendición de cuentas del periodo fiscal 2018, ¿no?, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Perocaro. Pero antes de dar la respectiva rendición de cuentas, hay que tomar en cuenta algunas partes muy fundamentales sobre a qué se refiere o cuál es el objetivo del estado de situación financiera, por qué se realizan y bajo qué normativas están realmente representadas. Hay que tener en cuenta que los ingresos se contabilizan cuando se hace algún tipo de transacción, no necesariamente en el momento en el que se recibe el dinero, sino más bien en el momento en que se realiza la operación, ¿no? Cuando hablamos de algún tipo de base, existen dos tipos de base, la base de vengada y la base en efectivo. No, la base en efectivo, siempre los ingresos se contabilizan cuando se recibe el efectivo y se pagan los gastos. En cambio, en la base de vengada, los ingresos se contabilizan cuando se hace la transacción. Asimismo, en la base de vengada es mucho más difícil llevar a cabo la respectiva transacción o el movimiento del efectivo, ¿no? Porque los ingresos y los gastos se acumulan y no se reciben ni se pagan. En cambio, en la base del efectivo es más fácil poder llevar a cabo o coordinar el respectivo movimiento de este, ¿no?, que es la entrada y salida de dinero, porque se puede evaluar y tener un mayor control para los fondos de la cuenta bancaria. No, este fue un pequeño preámbulo con respecto a la base del efectivo y por qué y cuál es la diferencia entre llevar una base en efectivo de vengada y una base en efectivo. Tenemos que el estado de situación financiera también es conocido como el balance general, ¿no? Al presentar información válida exclusivamente en una fecha determinada, se lo considera como un estado estático. Esto quiere decir que los datos presentados equivalen a un tipo de denominación fotográfica de la situación financiera de la institución, ¿no?, al día en que se tomó o en que se realizó la respectiva ejecución. Un día antes o un día después de los datos no son los mismos debido a que las empresas realizan sus operaciones constantemente y eso hace que las cifras reportadas se modifiquen también de manera frecuente. ¿Bajo qué normativa? En la NIF A3, en su párrafo 42, define al estado de situación financiera como un estado financiero, que muestra la información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieros de la entidad. Por lo consiguiente, los activos en orden de disponibilidad, relevando cualquier tipo de restricción, los pasivos, atendiendo su parte de exigibilidad, revelando sus riesgos financieros, así como el capital contable o también conocido como el patrimonio contable de dicha fecha. Asimismo, el estado de situación financiera en las instituciones se puede mostrar de dos formas, en forma de cuenta o en forma de reporte. ¿Por qué en forma de cuenta?
En forma de cuenta es porque esta forma no se da de manera representativa, no se hace de manera horizontal, donde al lado izquierdo de la hoja se anotan los activos clasificados y en el lado derecho en los pasivos y el capital contable debidamente ordenado. En esta forma de presentación se da la ecuación del balance, donde activo es igual a pasivo más capital. En cambio, en forma de reporte, aquí presenta de manera vertical, es decir, que los activos van los pasivos y de ahí el capital debidamente ordenados. Aquí la ecuación del balance es un poco distinta, ¿no? Pero igual esto no altera, que el capital es igual activo menos pasivo. En ANIF, A5 menciona que el estado de situación financiera se lo conforma básicamente por tres elementos importantes, que es el activo, el pasivo y el patrimonio. Pero, ¿qué son los activos o qué comprenden? Los activos están integrados por los bienes corporales o incorporales de propiedad o dominio del Estado, expresado en términos monetarios. Están constituidos por los recursos operacionales, las inversiones financieras, en inventarios, en propiedad, planta y equipo y en proyectos y programas en ejecución, tal cual lo establece, lo identifica y lo determina el Catálogo General de Cuentas Contables del sector no financiero. Asimismo, contamos que por lo general las cuentas de pasivos siempre se mantienen como algún tipo de disponibilidad. Es por ello que a continuación les voy a presentar el Excel, ¿no? Donde se ya determina la respectiva rendición de cuentas del estado de situación financiera, donde les voy a explicar cuáles son las cuentas que contemplan el activo, por qué se dan este tipo de cuentas y cuál es la respectiva restricción y el objetivo de esas cuentas que están ejecutadas en el ejercicio contable. Bueno, como ustedes pueden observar, el Estado del gobierno descentralizado del Cantón Pedro Carbo cuenta con el respectivo modelo donde se toma en cuenta el código, que es la codificación como tal, lo que lo determina, lo identifica la cuenta, la denominación, que es el nombre de la cuenta. Siempre cuando se va a realizar un estado de situación financiera, especialmente en los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, en las instituciones del sector público no financiero, se toman en cuenta los 2 años, es decir, el año anterior y el año vigente, y la variación porcentual que ha tenido el año actual con el año anterior, ¿no? En los activos tenemos los servicios profesionales por contrato. Por lo general, esto ya está abarcado en su codificación en el Catálogo General de Cuentas, ¿no? Donde indica que los servicios personales por contrato son aquellos que se considera como algún servicio personal de toda actividad, no sea labor o trabajo prestado directamente por una persona natural, que se concreta o que lleva a basarse en su ejecución. Asimismo, es una obligación de hacer sin importar que la misma predomine en la forma material o intelectual y que genere algún tipo de contraprestación de dinero. No, en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público regula la celebración de contratos de servicios ocasionales, señalando que serán utilizados por la autoridad nominadora para satisfacer necesidades institucionales previo informe de la unidad de talento humano, siempre que exista alguna partida presupuestaria, ojo con eso, siempre que exista una partida presupuestaria y una disponibilidad de los recursos económicos para este fin. Si nos podamos dar cuenta, en el 2017 teníamos un valor de 223.109,22 centavos, mientras que en el año 2018 se obtuvo un valor de 236.360,11. ¿Qué produjo esto? Bueno, esto produjo una variación del 100% en relación del año actual con el año anterior. Contamos también con la parte de disponibilidades operacionales y disponibilidades, en el cual indica que las operacionales, como su código es el 1.1, tal como lo establece el Catálogo General de Cuentas del sector público no financiero, ¿no? Indica que los activos operacionales incluyen aquellos que son de disposición inmediata, ¿no? Aquellos de fácil conversión o de fácil conversión al efectivo del respectivo ejercicio fiscal. Están conformados por los recursos en disponibilidades, anticipos de fondo y lo que comprende cuentas por cobrar.
¿no? Asimismo, tenemos en este caso las disponibilidades, que es una sumatoria de las respectivas subcuentas, como es el Banco Central del Ecuador, moneda de curso legal, Banco Central del Ecuador, moneda de curso legal del GAC, del Gobierno Autónomo Descentralizado, del Banco del Estado, del préstamo del Estado, de donación del Estado, de la parte rotativa de ingresos y de la respectiva recaudación de ingresos. ¿No? Ambos están con su respectiva codificación. Si se podrán dar cuenta, en el Catálogo General de Cuentas tenemos como primera subcuenta el 1.1, 1.1.03 y así va a la siguiente subcuenta llevando la respectiva secuencia. Pero ¿por qué se toma en cuenta el Banco Central del Ecuador? Uno de los objetivos del Banco Central del Ecuador es el de poder brindar una atención adecuada y ordenada a las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Y esto pone a consideración el valor o la respectiva recaudación que se hace para ejecutar sus proyectos y sus programas, ¿no? Tenemos también la parte, ¿no?, de disponibilidades que contempla esto, que quiere decir que son aquellos integrantes del patrimonio de la institución que se destacan por su liquidez inmediata, es decir, sus medios de pago. El rubro de las disponibilidades deberá estar constituido por el total del efectivo o moneda de curso legal, sea este en caja o en sus equivalentes, tales como los depósitos en banco, ¿no? También lo que son las cuentas corrientes o cajas de ahorro, lo que son de fácil convertibilidad. Asimismo, los fondos con destinos especiales, tales como los fondos fijos, los fondos de cambios, los fondos para pagos de extracción de ahorros, etc. ¿No? Este está establecido en la normativa de la NIC 1 en la presentación de estados financieros. También contamos con otra subcuenta como son los anticipos de fondo. Estos anticipos de fondo son aquellos que comprenden las cuentas que registran y controlan los recursos disponibles, entregados en calidad de anticipos, de garantías, el de poder rendir cuentas, los respectivos débitos indebidos a sujetos de reclamos o también lo que son egresos realizados para poder recuperar, ¿no? En el artículo 76 establece acerca de la obligación de remitir este tipo de información. En el artículo 77 de la ley indica también que son las máximas autoridades y titulares y responsables de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado que precisan los respectivos deberes y atribuciones que le corresponden a la área financiera llevar a cabo, como es el de poder organizar, vigilar y asegurar el funcionamiento del interés financiero, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que en el 2017 se obtuvo una cantidad de 17.469,68, mientras que en el 2018 se obtuvo una cantidad de 20.322,89, que se obtuvo una variación porcentual del 16% en relación con el 2017. Tenemos como última subcuenta del activo las inversiones en bienes de larga duración. Estas inversiones de bienes en larga duración, en cambio, comprende todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos para actividades administrativas, sean estos de producción, así como para los diferentes programas, proyectos que sean registrados en el libro diario general integrado como inversiones. Para el registro de estos bienes de inversión se debe tomar en cuenta los requisitos que deben cumplir el bien para el cual se ha considerado para larga duración, ¿no? Asimismo, los bienes de administración son considerados como aquellos bienes, ¿no?, valga la redundancia, que son destinados a las actividades operativas que se ejecutan en los diferentes departamentos que forman parte del municipio, ¿no? Dentro de ello, en el 2017, si nos podamos dar cuenta, se obtuvo un valor de 121.984,65, mientras que en el 2018 se obtuvo una cantidad de 128.845,37, en lo cual produjo una variación porcentual del 6% en relación con a diferencia con el año anterior, 2017. Entonces, tenemos las respectivas subcuentas que contemplan la parte de activo y asimismo estas fueron proyectadas en un gráfico donde nos podemos dar cuenta que tenemos una línea de tendencia en donde los servicios personales por contrato y las inversiones en bienes de larga duración tuvieron una variación porcentual del 6%, mientras que en los anticipos de fondos se obtuvo una variación porcentual del 16%.
A continuación, el alcalde del Cantón Pedro Carbo dará a conocer lo que considera las respectivas cuentas del estado de situación financiera y cómo éstas se contemplan y se llevan a cabo en el respectivo asiento de apertura. Muchísimas gracias. Antes de continuar con la explicación de lo que es el estado de situación financiera, hacemos referencia a lo que es el concepto de los pasivos. De acuerdo al Catálogo General de Cuentas Contables del Sector Público No Financiero, los pasivos están integrados por las deudas u obligaciones directas asumidas por el Estado con personas naturales o sociedades, con el compromiso de cancelarlas en las formas y condiciones pactadas o determinadas en las disposiciones legales. Estas están constituidas por el financiamiento de terceros, provenientes de deudas flotantes y deuda pública. A continuación le vamos a presentar la estructura de las cuentas del pasivo que intervienen en el estado de situación financiera del CAT municipal del Cantón Pedro Carbo. En la estructura de las cuentas del pasivo, aquí contamos con lo que son las deudas flotantes. ¿Qué son las deudas flotantes? Bueno, son los compromisos de pago por transacciones económicas ordinarias que no se alcanzaron a liquidar del cierre del ejercicio fiscal correspondiente y que se transfieren al siguiente periodo. Esta deuda se diferencia de la deuda normal o común, que no tiene origen ni en ningún contrato de empréstito. También se llama adeudos de ejercicios fiscales anteriores o pasivos circulantes presupuestarios. La deuda flotante incluye los pasivos a liquidar con los fondos operacionales dentro del ejercicio fiscal y la administración de los fondos ajenos. Está conformada por los depósitos y fondos de terceros. Como verán, aquí tenemos que en el GAT municipal del Cantón Pedro Carbo existe una variación porcentual del 6% de la deuda flotante en relación a los periodos 2017 y 2018, es decir, del periodo anterior y el periodo vigente, en el cual en el 2018 existe un valor elevado en cuanto a las cuentas por pagar, es decir, que aumentaron las deudas relacionadas con los terceros. Y asimismo tenemos la subcuenta deudas públicas, que las constituyen los préstamos solicitados por el sector público a los bancos nacionales y extranjeros, organizaciones económicas internacionales y las particulares. Estas deudas se toman como formas de pago a los tenedores en un capital principal, y en mayor parte de los casos, adicionalmente, se cobra un interés de ese capital. Esta deuda es el resultado del déficit presupuestario, es decir, del exceso de los pagos o egresos sobre los cobros de los ingresos. En el GAT, bueno, aquí como podemos visualizar, en el GAT municipal del Cantón Pedro Carbo existe una variación porcentual del 6% de la deuda pública en relación a los periodos anteriormente mencionados, lo cual nos trata de decir que los créditos internos y las cuentas por pagar en los ejercicios anteriores han incrementado su valor y por ende se los atribuye como una deuda pública, ya que influyen de manera económica en lo que es el ejercicio contable. Y de la misma manera contamos con lo que es la subcuenta o cuenta principal, que es patrimonio. El patrimonio público es la participación del Estado en el conjunto de recursos existentes. Está constituido por lo que es el patrimonio acumulado, los ingresos y gastos de gestión. El patrimonio acumulado, a su vez, está compuesto por dos variables, que son los bienes municipales y los ingresos municipales. Los bienes municipales son los inmuebles, objetos, equipos y maquinarias de la municipalidad, que tienen un valor y sirven para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus fines. Los ingresos municipales son aquellos que se generan por la gestión de los servicios públicos, sociales y la promoción de desarrollo, en el cual se constituyen por los tributos, las contribuciones y tasas, las asignaciones y transferencias presupuestarias del gobierno nacional. Y asimismo obtienen variaciones en cuanto a los periodos mencionados. Como mi compañera dijo, existen dos tipos de presentación de estados de situación financiera, y en este caso se lo presentó de forma de reportes, es decir, de manera vertical. Y asimismo se utilizó la fórmula capital es igual a activo menos pasivos. Procedemos a trasladar las cuentas que intervienen en el estado de situación financiera, y esto contará como el primer asiento de apertura, en el cual consiste en reflejar los saldos iniciales de todas las cuentas que conforman el estado de situación financiera, aunque dada su naturaleza no se pueden agregar cuentas de ingresos ni de gastos. Y bueno, con esto finalizamos lo que es la rendición de cuentas
del primer estado de situación financiera.